Reintegrado al staff, don Marcelo Cristian. Buenas noches, Marce. ¿Qué hace, don Roberto? Buenas noches, amigos. Un poco de gripe A para todo el mundo. Don Gabino, buenas noches, don Gabino Suárez. Muchas gracias por estar. Buenas noches, es un gusto. Buenas noches, Frankie, que está luchando ahí con su máquina. Por suerte no hay martillos acá adentro. Gracias a Luciano, que está del otro lado haciéndonos de oficial el enlace. Esta noche vamos a tener con nosotros, a través de una entrevista telefónica, uno de los hombres que han realizado una tarea de la que poco se ha sabido, con la preparación de un Hércules C-130 al que se le montó aparatos de puntería y pilones portabombas bajo las alas, y con el que se han realizado misiones de bombardeo a muy largas distancias. Ahí está nuestro Luciano tratando de establecer la comunicación. Mientras tanto les cuento que hemos tomado contacto, muy afortunadamente ha accedido a estar con nosotros uno de los hombres que tripuló los Bell, los helicópteros de ejército. Creo que con el grado de teniente primero, don Horacio Sánchez Mariño. Tengo que llamar, coordinar con él, pero va a ser de la partida. Así que le preguntaremos por las misiones que conocemos, obviamente, de transporte de personal, y particularmente, a mí me interesa charlar con él acerca de la intervención de la compañía de aviación de ejército en el traslado de la gente de los comandos de la 602 a Top Manor House. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. El amigo Tevez, Josito Tevez, es un especialista en el tema también. También el traslado de la compañía a Darwin, el refuerzo del regimiento 12. Cuando lo del Para 2, correcto. Bueno, así que don Sánchez Mariño está, y tenemos, yo debo la llamada a la gente del 25 que nos dijo que sí, así que vamos a ver si podemos coordinar también. Repercusiones del programa del martes pasado, me han llamado, le ha resultado por demás interesante a mucha gente y sobre todo desconocido. O sea, de esto se sabe poco realmente. Debe haber intereses importantes en que no se sepa tampoco qué es lo que está pasando con los veteranos en cuanto a abarcar e incluir dentro del concepto de veterano a gente que realmente no ha estado en Malvinas, ni mucho menos. A mí siempre me queda esa duda, si dónde empieza y dónde termina eso, ¿no es cierto? Porque la gente de la tripulación del Ara San Luis, por ejemplo, no estuvo sobre Malvinas, sin embargo, tuvo acciones de guerra. Está bien especificado por la ley de decreta de las pensiones nacionales, sobre lo que es el TOAS y el TOM. Está bien determinado eso. Bueno, pero el kit de la cuestión es que aparentemente lo que se busca es cambiar la ley. Al cambiar la norma... Hoy por hoy está bien determinado. Una vez que cambia la ley es otro canto. Claro, pero bueno, justamente se reúne el Congreso para tratar esas modificaciones. Sí, pero igual son dos cámaras, tiempo al tiempo. Sí, pero hay que abrir el paraguas. Sí. Creo que tenemos en comunicación a don Emilio Fleckenstein, de él se trataba cuando hablábamos del TC-68. Don Emilio, ¿está ahí? Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Mi nombre es Norberto Lafusa. ¿Cómo está usted? Sí, escucho. Muy bien. Hola. Sí, ¿me escucha bien, don Emilio? Sí, posiblemente nos conocemos, pero bueno. Sí. Yo los escuchaba antes a ustedes. Exactamente. Además hemos estado... Y a uno, creo que a uno o a dos los conocí bueno, yo no me acuerdo dónde. Cuando fuimos a escuchar a don Romaní. Exactamente. Yo estaba con Jorge Cruz en ese momento. Entonces la conocí. Sí. Emilio, es un tema en el que a usted le tocó trabajar, del que mucho no se conoce. Creo que puedo hablar con bastante propiedad. Y es bueno hacer algunas aclaraciones. Lo escuchamos.
como primera medida, hay que aclarar una cosa. Lo que se hizo puede haber sido idea del Grupo Técnico 1, Ajá. no puedo asegurarlo. El Grupo Técnico 1 puso la mayor parte de lo que es material listo, que éramos los que conocíamos el avión, y puso toda la instalación completa que habíamos hecho en 1973, creo que fue, para que fuera el Tango Charlie 66 a hacer otras polar. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, bueno, la fecha exacta en la que nos movilizaron, yo no te la puedo decir, porque en esta oportunidad no asumimos. Yo tuve otros problemas y no me quedó archivado eso. La mente, quiero decir, ¿no? Un buen día nos convocaron digamos, vamos a contar, el encargado de su oficina mayor, que obviamente era militar ahí, y después éramos un suboficial, que yo no lo quiero contar, porque este hombre se portó muy mal, fue a pasear. Ah, caramba. Entonces no lo pueden. Y 4 civiles. Uno de ellos, un especialista en tanques y en sistemas de combustible, Ulises, un electroinstrumentalista, Víctor Martínez, que está actualmente trabajando en la Teniente de Hércules. Ulises ya está jubilado, que me están escuchando, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Y el ingeniero, que no era ingeniero en ese momento, Galvez, que era el electroinstrumentalista de Hércules, el mayor, y yo, que cumplieron una función en menor. De todos esos quedamos Galvez, Martínez y yo. Luis está jubilado y es un oficial que no participó, no sé qué es el radio de él, está retirado hace mucho tiempo. Bien. Mejor para él. Nos movilizaron sin decirnos nada, para que íbamos a Córdoba. Pero mire, ustedes normalmente cumplían funciones acá en Buenos Aires, en Palomar. Sí, claro. Yo pertenezco al Grupo Técnico 1. Claro. Que tiene su sede normal en Palomar, en Buenos Aires. Sí. Correcto. Y bueno, nos convocaron, nos mandaron, y nosotros pensábamos para qué nos mandan, no teníamos idea, imaginábamos por qué podía ser, por el tipo de personal que éramos. Y bueno, cuando llegamos allá nos dijeron para qué era. ¿Qué fecha era, Emilio? Perdóname que te corte. ¿Qué fecha era, más o menos? ¿Ya había empezado, ya habíamos traspuesto la barrera del 1 de mayo? Sí. Sí, porque mira, después cuando yo te llegue a otro punto te vas a dar cuenta. No fecha exacta no te puedo decir, pero te vas a dar cuenta por alguna cosa que te diga. Dale, sí, adelante. Porque este avión voló primero en misiones normales, de las que hicieron los A-130, y después lo sacaron para hacerle la modificación. Yo recuerdo una fotografía del TC-68 en Malvinas con la tripulación afuera del avión con una bandera inglesa en la mano, ¿puede ser? O sea, debe haber sido de los primeros que... Fue el que hizo el primer arribo. Ajá, mirá vos. Bueno, entonces te cuento, llegamos a Córdoba, lamentablemente yo voy a contar algunos errores, pero son propios de la situación, ¿no? Allá nos dijeron para qué estábamos. Y entonces dijimos, qué lástima, nos dijeron eso en Palomar, porque toda la instalación eléctrica, cañerías y demás para instalar estaban en Palomar. Así que tuve que fletar un avión para ir a Palomar a buscar todo eso, poner tanquistas. Llevamos tanquistas a especialistas en la movilidad. Sí. Bueno, todo esto no habían designado todavía la tripulación. El segundo error fue que el que tomó la decisión de qué iban a ponerle al avión no fue ninguno de nosotros. No sé quién fue. Y los cordobeses que trabajaron realmente con unas ganas tremendas, dormían en cualquier lado, comiendo sándwiches y seguían trabajando, eran decenas, empezaron a trabajar para ponerle una carga de bombas espectacular. Al día siguiente llegó... Hola. Sí, adelante. ¿Me escuchan, no? Perfecto. Llegó la tripulación y bueno, se horrorizó, claro, ellos los que vuelan y sabían en qué consistía bien la misión, se daban cuenta que no podían llevar esa carga. Porque la idea original era hundir el Queen Elizabeth. ¿Se ubican? Sí, señor. Sí. Esa era la idea original. Y bueno, yo le contaba a Jorge, de entre casa,
que se hicieron ensayos, tampoco tenía necesidad de hacerlo porque la carga que se puso al final, donde va tomado normalmente el pot de reabastecimiento de combustible de alta auxiliar, la carga era inferior, así que no había necesidad de hacer ensayos. El avión lo movíamos a pulso dentro del hangar, un hangar experimental en Córdoba. Dame un segundo, Emilio. Creo que está Jorge en la otra línea. Jorge, ¿me escuchás? Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy escuchando bajito, pero bien, claro. Ah, fantástico. Emilio, ¿vos lo escuchás a Jorge? Emilio, un abrazo. Hola. Sí, Emilio. Sí. Jorge te saluda, Emilio. Está por teléfono, en la otra línea. Bueno. Bien, entonces, bueno, decías que ustedes pensaban, los cordobeses, en cargar una cantidad de bombas anormal, digamos, para lo que la tripulación entendía podía ser posible. ¿En qué se basaban los dos puntos de vista? ¿Por qué era tan diferente una cosa de la otra, Emilio? ¿Hola? Señor Emilio, ¿nos escucha? ¿Está en línea también? Señor Emilio. Bueno, no, se cortó, hay que volver a llamar. Jorge, ¿estás en línea? Sí, Bien. Un gusto, Jorge, nuevamente. Marcelo te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Jorge? Che, vos sabés que vos entendés de esto mucho más que yo. Yo no entiendo cómo es esto de que había tal discrepancia, ¿no es cierto?, entre lo que los técnicos en Córdoba pretendían hacer con el avión y lo que la tripulación estaba planteando hacer en cuanto a la carga de bombas. No van todas colgadas de la sala. Disculpa mi ignorancia, Jorge, en esto, ¿no? Sí, pero ponete a pensar que es una misión atípica. Sí. No fue planeada ni por el más loco de todos los locos. Uh-huh. El avión, si querés, podemos enumerar todas las funciones que tiene el Hércules. Sí. O Pardero, era una locura. No, evidentemente en la lista del manual no existe, seguro. Pero bueno, fue un poco de ingenio, fue un poco de todo, con la capacidad en su momento, la fábrica militar de aviones, Uh-huh. con la tecnología que tenían en ese momento la fábrica militar de aviones, con la profesionalidad de los técnicos de la primera brigada aérea. Bueno, descollaron durante años en un montón de otros temas que, bueno, podríamos decir un programa entero. Pero bueno, fue un trabajo de ingeniería impresionante. Jorge, me parece que tenemos a Emilio en la otra línea. Emilio, ¿nos escuchás? Sí. Ah, te habíamos perdido, disculpanos, por favor. Está. Nos decías que el objetivo original era casar al Queen Elizabeth. Exacto. Pero no tener problema por eso, ¿no? No sé, Estamos hablando demasiado. a esta altura del partido no creo que tengamos problema. No, ese era el objetivo, pero no. Uh-huh. Nos desviamos un momentito de la parte técnica. Sí, ¿no? disculpa, claro, lo que pasa es que es tan interesante. Estaban en tratativas, Sí. tenían apoyo, vamos a decir así, moral, Uh-huh. y en algunos aspectos económicos en algún momento de parte de Perú, Venezuela, Uh-huh. Panamá, Uh-huh. ahí nomás, Bien. no se habló una sola palabra con Brasil, Uh-huh. y nadie se animaba a decir, bueno, salgan de acá, se concretaba eso. Comprendo. Entonces, porque ¿cuál era el problema? No solamente salir, el problema era el retorno, que Claro, volvían. claro. Entonces se hizo, yo no entiendo esto porque no es mi tema, Sí. las lanzaderas, se pusieron lanzaderas ejectables, existe eso. Uh-huh. ¿Me explico? Lanzadera, o sea, Como para borrar toda prueba. le pusimos cables con conectores estos que son con un plug, Sí. o sea que con el solo peso, chao, se quedaron los cables colgando ahí. Uh-huh. Pero era evidente que eso no se iba a poder hacer. Uh-huh. Y bueno, vamos a la parte técnica. Bueno, el comando se puso ahí, donde usted me invita en la foto, eso durante mucho tiempo lo dejamos colocado. Después de la guerra. Para esperar el Ajá. avión. Uh-huh. Que yo sepa, no nos han sacado.
Yo escuché que se trataba de equipos que pertenecían a dotación normal de Pucará, ¿esos? No, me No. parece que no. Yo eso, ¿de qué avión eran? No me pregunten porque eso no sé. También está bien. Es No, más, es curiosidad nada más, Emilio. es más, a nosotros tres, a Galvez, a Martínez y a mí, nos querían educar como armeros para que armáramos los confites y colocáramos. Y entonces Galvez, en representación de los tres, dijo, bueno, no tenemos problema, pero ustedes creen que nosotros en media hora, una hora podemos aprender semejante cosa. Y bueno, consiguieron otros grandotes como yo, que era armero, que era así, especialista. Bueno, la instalación, los corredores trabajaron como máquinas que eran, porque eran máquinas también, hasta que llegó el día de la prueba. Y aquí hay una anécdota graciosa. Se fueron yo no fui en el vuelo de eso, se lo llevaron al especialista en combustible. Yo no fui previendo lo que iba a ser el vuelo, porque el avión le iban a dar una flor de paliza, le iban a volar como si fuera un caza casi. Bueno, estuvieron tirándole a unas sábanas, creo que son, que ponen simulando blanco. Sí. Pero antes de eso, cuando hicieron preparar y armar el circuito, las bombas falsas, que eran bombas con arena, empezaron a salir solas. El auxiliar gritó y cortaron. Lo iban perdiendo. Una de ellas impactó en una barraca del ejército, un regimiento de ejército. La rompió toda. No quedó nada. Y la otra cortó un cable de alta tensión, dejó lindo pedazo de Córdoba sin electricidad. Y eso se originó en que había un ingeniero que estaba a cargo de la detección de todo esto, que como se dice en la jerga en Fosera, no sé, en las demás fuerzas, escondió la leche, la poca que tenía. Entonces se ve que se equivocó fiero y le ocurrió eso. Dios. Bueno, quedó terminado con los tanques instalados adentro y yo me acuerdo que esto va a servir para saber cuándo sucedió más o menos. A ver. El jefe de grupo, no voy a decir nombre, un buen hombre, estaba serio, pero tenía una cara de congoja terrible. Yo le pregunté qué pasaba. Y me dice, tengo miedo a la réplica, porque él todavía tenía esperanzas de que se completaran las misiones y se imaginaba que de lograr el resultado son 3.000 tipos de un saco terrorífica. Así que, y en ese momento, cuando nosotros salimos de allí para acá, para Palomar, ya estaban haciendo cabecera de playa. ¿Cuándo fue? 21 de mayo. 21 de mayo. Bueno, 21 de mayo. Ya estaban haciendo cabecera de playa. O sea que llegábamos muy tarde. Ojo, tiene Elisa que llegó después. Claro, sí, estuvieron con la gente ahí dando vueltas, sí, es verdad. Bueno, hay dos anécdotas muy importantes. Una referida a que y testigo de que hubo mucha gente que puso más de lo que debía, ¿no? Los que trabajaron, bueno, una duda. Como siempre, un aplauso. Cuando la avión empezó a cumplir sus misiones, antes de la primera misión, ya descartada, la de Queen Elizabeth, recuerdo que un hombre de la tripulación estaba muy preocupado, es comprensible, no somos todos iguales, le decía al comandante, pero mire, estamos excedidos de peso, estamos excedidos de carga por zona, cada parte del piso tiene su máximo, ¿no? Tenemos corrido el centro de gravedad, etcétera, etcétera. El comandante le dijo, junto con el copiloto, dijo, bueno, usted me dice cómo está la bien, yo me voy igual, pero dígame cómo está. Y así fueron, así se iban. Sobrecargados, mal cargados. Marginalmente. Inevitable, porque en Palomar, voy a aclarar esto, en Palomar se le agregaron 2 tanques más. Los de esos pinos externos, sí. 2 más. O sea que la avión era todo tanque. Mira. Y claro, ahí se fue ya directamente el demonio todo, ¿no? Así que volaban excedidos por donde se lo buscara. Pero claro, eran pilotos buenos y sabiendo cómo estaba, ellos arriesgaban. No tuvieron empacho en hacerlo.
el mecánico era un mecánico de primerísimo, uno de los mejores que hemos tenido, posiblemente el mejor, para mí de Pedro. Pedro Racini, su oficial ayudante. Y el segundo mecánico era el cabo principal, Ortiz, que se fue de baja. Que creo que afortunadamente por un cambio de ley en algún momento lo consideraron también para la atención. Emilio, ¿y recordás quién era el comandante de ese avión? Sí, el vicecomodoro Viana. Ah, Viana. Creo que era vicecomodoro. Sí. El copiloto era el mayor Valle. Ajá. Muy buena gente, muy capaz, y bueno, pusieron las mejores ganas. ¿Y las misiones hasta donde vos sabés, salieron desde Palomar? ¿O salieron desde el sur? Y desde el sur. Ah, desde el sur. O sea, el avión viajó de Córdoba a Palomar y se desplegó al sur después. Claro, todas no las conozco, pero claro, seguro. De esos vuelos no hay nada guardado. Nada, mira, y hay por lo más menos accesible. Hay más folclore que otra cosa acerca de eso, mira. ¿Cómo? Que hay mucho folclore alrededor de lo que pasó con el TC-68 también. Sí, puede haber folclore, sí, hay mucho folclore. Yo escuché un comentario que hicieron y por arriba te voy a decir que, bueno, que nosotros no estamos como estamos gratis. Pues. Hay muchísima gente, héroes de guerra, cobrando pensión, que no cruzaron ni siquiera una ola. Pero bueno, eso es lo que somos nosotros, unos piolas, unos vivos bárbaros, y siempre somos los mejores. Tenemos mucha gente buena, pero gracias a gentuza de esa categoría. Y sí, queda degradado todo el mundo por estar todos en la misma bolsa. Es muy lamentable. Es muy lamentable porque, viste, caminan arriba de cadáveres. Caminan arriba de los cadáveres de los que tuvieron la vida. De la gente que quedó allí. Y como yo le digo a Jorge, yo trabajé junto con que cayeron. Si no hubiera trabajado, hubiera estado en una fuerza de ser un tipo común, capaz que no me daba cuenta de nada. Un montón de gente no importa nada. Otras sí, son de la vida, toda la campaña que ha habido. Y bueno, apoyarse en la muerte de gente que dio la vida para cobrar algo que no te corresponde, yo creo que es lamentable. Sí. Pero bueno, es así. Esa es la Argentina en la que hemos vivido y estamos viviendo. Y no sé, hasta que no cambie ese tipo de conducta, no vamos a ir nunca a ningún lado. Bueno, en realidad es uno de nuestros objetivos con esto que estamos haciendo, Emilio. Es decir, nosotros en principio lo que pretendemos es que esto no quede sepultado en lo que digan los demás, ¿viste? Claro, yo lo que te decía Jorge en alguna oportunidad es que lo que habría que rescatar más que nada de todo esto, sí, está bien, al que le gusta lo militar me parece bien, pero lo que hay que rescatar es el comportamiento de los que se comportaron bien, y más allá de lo que fue mucho, de todos los niveles. El de los pilotos que veían desaparecer al compañero y seguían, hasta el suboficial que fue a rescatar o el cliente que fue a rescatar a un herido, un montón de casos. Hay gente que se comportó como un debido, que habían prometido algo y que lo cumplieron más allá. Pero más allá del deber. Como el mecánico que le cortó el cable de la luz de aviso de caja de engranaje sobrecalentada del Chinook para llegar con el Chinook a cliente, que no había ese problema, una falla que no existía, el tipo se jugó. Un montón de gente que hizo más de lo debido. Y lamentablemente, por otro grupo de estos bandidos del que hablamos, se empañan las cosas. Entonces hay que rescatar esas actitudes, esos comportamientos. El hombre que volaba con el grupo de gente que molestaba a los ingleses, de la Marina, con todos los que estaban enganchados. Y los civiles, claro. Sí, de Escuadrón Fénix, directamente, sí. Y lo que dijiste de la Marina también es cierto, de la Marina, de gente de la Marina Mercante, porque yo escuchaba un programa durante mucho tiempo, un programa de la Marina Mercante, que tenía un señor que ya debe haber fallecido. Y yo escuché todos los relatos de ellos. Y hay gente que sí, que actuó, trabajó para esto, pero como no estuvo en el teatro operacional ni figura en ningún lado. O sea que hubo muchos civiles que no quisieron bajarse de los buques donde trabajaban y fueron con sus buques a la guerra, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yendo mucho más allá de lo que realmente se esperaba de ellos, como vos bien decías.
sí, gente. Y bueno, lo del 6-8, no sé si te quedó algo en el tintero, pero hubiera servido también muchas otras cosas, para experiencia, ¿no? Fueron cosas que fueron, hay una anécdota que es de terror. Sí. El avión ya está listo para empezar su primera misión, se va a su primera misión desde Panamá, y cuando el piloto, que estaba acostumbrado a pegarle una sábana, le tira a un barco gigantesco que no terminaba nunca, no le pega, no entendía nada. Entonces alguien recuerda que a la noche vio venir a la brigada, hola, Sí, te escucho. Sí, a un fulano que trabajaba allá con otra persona. Entonces lo llamaron. ¿Qué estuvo anoche acá? Sí. ¿Y qué dices? Y le mostré al almacenero amigo mío en el avión. ¿Cómo? Sí, subieron al avión y el hombre preguntó, ¿y eso qué? La mira. Y la mira manoseando la mira, la descalibraron. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Sí. Fue terrible. Señor Emilio, le quiero hacer una consulta. ¿Tango Charlie 68 fue el único Hércules que actuó como bombardero? Que yo sepa, sí. ¿El único preparado para eso? No, el único que actuó haciendo misión de bombardero, digo. Hubo otro más que algún otro Tango Charlie que también hubo bombardeado. No, que yo sepa, no. No había instalación para hacer eso. Bien. Perfecto. Fue la instalación que estaba hecha, diseñada, construida y utilizada de traspolar. Bueno, fenómeno, Emilio. Te agradecemos mucho. La última puede ser y no te jodemos más. Decime, Marcelo. Que no me fusilen, ¿eh? No. Rapidito y al pie. Hay una misión no reconocida todavía oficialmente por la Fuerza Aérea, que es el ataque al superpetrolero Hércules, y donde ¿Cómo? hay una misión que todavía no está reconocida por la Fuerza Aérea Argentina, porque justamente está en litigio judicial, que es al superpetrolero Hércules. La versión inglesa cuenta que fue bombardeado por un C-130 Hércules y por un Canberra. Quería saber si el T-68 había participado de esta. No, eso no lo puedo decir. Lo que yo sé, lo que yo me enteré, Sí. dicho por un allegado familiar a uno de los tripulantes, Sí. que tuvo un oficio de la empresa petrolera, Con una empresa de Liberia. y que salieron indemnes por, ¿cómo? Era una bandera de Liberia el buque. El buque, Sí, pero sí, sí. abastecía a los ingleses. ¿El juicio a quién se lo hicieron, Emilio? Tiene un juicio en Estados Unidos. Exactamente, sí. La primera instancia salió favorable a nosotros. ¿A la tripulación? A la Argentina, a la Fuerza Aérea Argentina. Salieron indemnes. Sí. No, yo más que eso no sé. Yo conocía más la parte técnica. Sí, seguro. Otra cosa. Bueno, Emilio, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Era un tema que queríamos desentrañar nosotros desde acá. Te mandamos un abrazo enorme. Espero que no nos salga mal. No, de ninguna manera. Muchísimas gracias. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Emilio. Chao, Jorge, hasta mañana. Bueno. Jorge. Sí. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, realmente esclarecedor lo de Emilio. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado con este testimonio. No, por nada. Yo, por lo menos, yo no lo había escuchado en ningún lado, salvo temas en foros, pero como dice Marcelo, también sí, es algo que es enigmático a quién se le pegó, ¿no? Bueno, se hundió el buque de mayor tonelaje en todo el conflicto, si queremos ser un poco amarillos. Seguro. Pero bueno, no se hundió, digamos. No, lo hundieron por sino una para cuestión cobrar de el seguro, seguridad. ¿no? Sí. No, por una cuestión de seguridad. Sí. Tenían una bomba de 500 kilos adentro, digamos. No había que arriesgar. Sí, lo hundieron por la duda que no se hundiera. Frente a las costas brasileñas, me parece. Está filmado Sí. y todo. No hay tutía. Lo hundieron, Sí, programado, todo. No. A mí no me cerró. Al César lo que es el César. A mí no me cerró. Bueno, Jorgito, muchísimas gracias, viejo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Estamos Jorge, hablando. gracias por Hasta la luego. conexión. Un abrazo. Chao. Bueno, qué bárbaro este asunto, ¿eh? ¿No tenés algo en el tintero? ¿Te reís abajo los anteojos? Le estoy hablando a Marcelito Cristian, mi numeral de fierro. No, la pregunta que le hice al señor Emilio era con doble sentido. Cuando le pregunto si hubo otro Hércules que había participado en misión bombardero, Sí. era porque los ingleses
solamente los ingleses, recalco, no los argentinos, Sí. dicen que otro buque había sido alcanzado por un bombardero de Hércules, Sí. que era el Wire. La historia inglesa cuenta que un Hércules, en misión de bombardero, pasa sobre el Wire, hace picada, abre el portalón trasero, deja caer una hilera de bombas, dos impactan en popa, una impacta, recuerden los oyentes que estamos hablando de una bomba de 500 kilos. Una bomba de 500 kilos impacta en el buque, no lo penetra, rebota y cae al agua. Esa es la historia que cuentan los ingleses. No, la única versión que hay, porque no hay versión argentina. Claro. Entonces la pregunta que le hago a Emilio, si había otro bombardero, otro Hércules bombardero, y al negármelo, el T-68 contaba con pilones. Sí. Los ingleses cuentan que este bombardero se hizo con portalón abierto y de caída libre. Mira, vamos a descubrir que los ingleses están mintiendo. Sin dudas. Frankie, ¿quién está en el chat? Miembro de la banda de hermanos de Misión Malvinas. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Realmente somos muchísimos, la misma familia de todos los martes. Perdón, ¿Qué interrumpo a mi amigo. Qué bien que estábamos. Tronador, este tipo, ¿eh? Tronador, muy feliz cumpleaños a tu hijita. Te mando un gran abrazo. Sí, que está preparando empanadas, dijo. De Bien. roquefort y carne y demás. Pero tuvimos un invitado especial, que acá nuestro amigo Gavino va a saludar personalmente. Carlos Enrique, un abrazo muy grande. Gavino se refiere al el oficial, ¿está retirado? Sí. Está retirado. Como primero dato. Su oficial Dátoli, que si ustedes recuerdan, Gavino contó la historia el día que hablamos de la última pieza, que en determinado momento había un hombre que cubría el escudo del 105 con una bandera argentina y desafiaba a los ingleses poco menos que a pelear mano a mano. Vengan, muchachos, vengan, ese con otras hombre, palabras. ese hombre es Dátoli. Así que acá nosotros tenemos un club de exclusivos, ¿no es cierto? De quienes somos hinchas, como decíamos del capitán del Forres el otro día. Dátoli forma parte de ese grupo exclusivo de los que nosotros somos incondicionales. Tal vez tengamos la posibilidad alguna vez que venga de Córdoba, que baje al llano el hombre y se traiga a Misión Malvinas aquella bandera, ¿no? Porque él logró sacarla de Malvinas. Sí. Es la que cuenta Walter y que flamea En el aerotransportador 4. en el aerotransportador 4. Bueno, don Dátoli. Manchada con... Sí. Con qué honor, manchada con... Bueno, así que le mandamos un abrazo muy grande. con Desde el aquí, lubricante de cañón. Con el lubricante y con la turba malvinera. y le agradecemos profundamente que se haya convertido en uno de los oyentes de Misión Malvinas. ¿Quiénes más están por ahí, Fran? Somos realmente un montón. Y ¿Alguno? tenemos al Tordo Leobás, a Geloc, a Todo Pamela. lo de los buques. No lo aguanto más. De corazón te lo digo, no lo aguanto más. ¿No lo extrañaste? Gracias. Somos varios. A Cosmiconet desde Taipei, si no me equivoco. A Juan de K47, a Aymara, Mariano, Darío. Estamos los mismos de siempre. Bueno, lo mismo de siempre. Nosotros el sábado que viene, con Gavino y con Luciano, nos vamos a un encuentro de veteranos a Bahía Blanca. Buena parte de la banda de hermanos se va a movilizar desde Buenos Aires a ese encuentro, donde entre otros, por lo que pude leer, va a estar don Robacio, el entonces comandante del Batallón de Infantería de Marina 5, entre otros. Así que bueno, allá iremos y prometemos firmemente tratar de convertirnos en las orejas y en los ojos de nuestra gente para traerles a Buenos Aires al programa las declaraciones, las conversaciones que podamos sostener con los veteranos allá este fin de semana. Bien. Sí, es un tema interesante que surge en el foro. Y bueno, esta es la segunda reunión. La primera muy sencilla, muy poca gente, muy amena. No se terminaba nunca, nadie se quería ir. Nadie se movía. No. La pasamos muy bien. ¿Quién organiza esta, Gavino? Esta la organiza Gerardo. ¿Nuestro amigo Gerardo? Sí, Nuestro señor. amigo Gerardo. Nuestro amigo Gerardo, tripulante de Panar en Sí. Malvinas.
nos va a tener 2 días en Bahía Blanca, tiene todo programado, visitas a museos, reuniones, conferencias, prensa. Sí, hizo un trabajo de aquello. Todo lo que comentan en el foro es impresionante, la verdad. Bien. Hermoso. Pero todo sea por dar a conocer más cosas de Malvinas y que la sociedad vaya tomando conciencia de que hay una historia que todavía no se ha contado. El programa pasado nosotros tuvimos aquí a un señor que estuvo en el aeropuerto. Se formó un lindo contrapunto con Walter, porque don Borgovelo había estado con la gente de Seinelding dando seguridad a la pista propiamente dicha, y fue involuntario testigo privilegiado de cuanto sucedió aquel 1 de mayo. Yo he traído hoy para compartir con ustedes un libro muy particular. Ecos en la niebla, de Oscar Aranda Durañona. Es un libro muy particular porque si bien habla del centro neurálgico de las decisiones de Fuerzas Aéreas en Malvinas, el Centro de Información y Control, el SIC de Malvinas, para María Elena, que es mi mamá, a quien saludamos desde acá, le cuento que el SIC, cuando hablamos del SIC, es ese lugar donde uno ve en las películas de guerra, donde hay un montón de señores moviendo siluetas de tanques y siluetas de barcos y siluetas de aviones sobre un gran mapa. Bueno, el SIC no era tan pretencioso el nuestro en aquel entonces, pero de eso se trata, donde se reúne toda la información. ¿Qué pasaba en el Centro de Información y Control cuando don Borgovelo pedía desesperadamente, bajo el cañoneo de las fragatas inglesas, por su fuerza aérea, porque en definitiva él era parte de la fuerza aérea? Fíjense ustedes lo que sucedía en ese momento, ¿no es cierto? Dice, en ese momento Garrido, levemente pálido, tomó un recorte de cartolina azul y lo colocó sobre el mapa en el extremo occidental del archipiélago a 220 kilómetros de nuestra posición. Y soltó un lacónico, ya vienen. Los Fierro, 12M5, informó Garrido con un imperceptible temblor del labio inferior. El radar pide instrucciones. Que enfrenten a la patrulla del norte, que hace más tiempo que está ahí, indiqué, encendiendo otro cigarrillo con mano temblorosa. A la velocidad que volaban, la distancia que separaba los aviones era tan solo de 8 minutos. Los Pampas están en comunicación con el radar, habló Suárez en esta oportunidad y colocó otro triángulo azul sobre la mesa. La patrulla inglesa del norte había apuntado a los Fierros. Se acerca otra patrulla por el 040 a 70 kilómetros de distancia, también hacia los Fierros, informó Garrido. De pronto, precedidas por una trepidación de las ventanas, oímos 2 explosiones. Al instante, 2 más. Llegadas desde la base, cuando menos lo esperábamos, provocaban un sobresalto general. ¡Cañoneo!, gritó alguien. 2 barcos están cañoneando la pista. Ahí estaba el amigo Borgovelo en ese momento. Se escuchó la alerta del observador de la red de observadores del aire del puesto 1 por VHF. Lo que nos faltaba, dijo Suárez, al tiempo que, sosteniéndose con ambas manos los auriculares, nervioso, me clavaba los ojos. Los Trueno quieren saber dónde tienen que atacar. ¿Y esos? Pregunté mientras pensaba que Trueno era el indicativo de Mauro. Mauro es en este libro el hombre que le sacó a la novia a este señor. Por eso digo que es muy particular. Es decir, este hombre, que no se casó jamás, perdió su novia a manos de su amigo, que era piloto de A4 y era uno de los que venía ese día a las órdenes de él. ¿Sí? ¿Qué me decías? Dale. No hay que tener amigos de A4. No hay que robarle la novia a un amigo, para pensar. Bueno, son 4 A4B que vienen con bombas, dijo Cacho Ayala. ¿Dónde están?, preguntó a los gritos Olivera, que hacía tiempo que los esperaba sin moverse del lado de la radio. No sé, señor, respondí. Vienen tan bajo que nadie sabe dónde están. Los aviones venían tan lejos que ni nosotros mismos podíamos detectar dónde estaban nuestros aviones para poderlos orientar, ¿no? Dígale al radar que los guía hasta el radial 040, 60 kilómetros, ordenó con voz destemplada ya Olivera. Las coordenadas indicadas
correspondían a la supuesta posición del portaaviones el día 1 de mayo. ¿Qué pasó con los fierros?, interrogué a Garrido. Se cruzaron con los ingleses sin verse, me dijeron. ¿Y dónde están ahora?, insistí. Regresan por mínimo combustible, informó entonces Garrido. Una escuadrilla de Canberra pregunta la ubicación del portaaviones, dijo Suárez. ¿Y los ponchos? ¿Dónde carajo se metieron los ponchos? Desde la habitación contigua, Olivera insistía con sus preguntas sin respuesta. Inútilmente trataba de comunicar las instrucciones a los aviones que venían con armas, antiguas bombas de hierro, para atacar a los modernos portaaviones. Los Alfa, es mejor que vayan hacia el norte, sugirió Cacho Ayala a mi espalda. En el sector indicado por Cacho, una patrulla inglesa daba la impresión de que había agotado su autonomía. Yo no me había dado cuenta y esa fue mi primera distracción aquella tarde. Fue el primer baldazo de agua helada a mi optimismo. Con tantos aviones, no lográbamos coordinar un encuentro favorable. Fallábamos y el nerviosismo aumentaba. Las voces de alerta se multiplicaban, todos los equipos de radio hablaban simultáneamente, como locos. El tiempo se me antojó errático. Cada 3 vueltas de antena del radar se actualiza la posición de los aviones. Los auxiliares cambiaban de ubicación los cartoncitos y los triangulitos pegaban saltos increíbles, incoherentes, sin concordancia alguna con las trayectorias esperadas. Estábamos realmente confundidos. Me informan, la patrulla inglesa que se cruzó con los Alfa se aleja por el 030, dijo Suárez, suspirando al informar. Que los persigan los talos, ordené. Guarda, acá parece otra patrulla que se va a poner a la cola de los talos, previno Cacho, ordenando él directamente, a pleno gas, que escapen ya. Por unos segundos se formó un tren. Aviones ingleses, aviones nuestros, aviones ingleses, que se perseguían entre sí. Después llegaron los Fortín, los Pato, los Gauchos. Todos estos nombres, le digo a María Elena, son los nombres con los que se reconocía una escuadrilla de 2, 3, 4 aviones, ¿sí? Todos se llamaban igual para poderlos diferenciar unos de otros. Se fueron los Pipas sin encontrar el blanco. Los Pampas recibieron una llamada de auxilio de un Canberra. ¿Se acuerdan que había un grupo de Canberra que andaba buscando información sobre la ubicación del portaaviones? Aquel 1 de mayo, la Fuerza Aérea salió a buscar el portaaviones con aviones Canberra. Los aviones Canberra, para quien no lo sepa, son aviones grandotes, pesados, si bien son una reacción, son aviones para hacer bombardeos a tierra, como después hicieron, después del 21 de mayo, pero jamás para bombardear un buque en alta mar, ¿no es cierto? El Pitufo Ibáñez, piloto de Canberra caído. Hemos perdido varios hombres de Canberra. Sí. Los Pampas, que recibieron la llamada de auxilio del Canberra, informaron que se arrojaron en paracaídas a 80 kilómetros al norte de las islas. Esta es la tripulación que va a buscar el alférez Sobral después. ¿Se acuerdan? Y al tiempo que nuestras ceceras sudaban sangre procurando controlar los aviones ingleses semejaban a un ballet. Sincronizados, aparecían por todas partes. Me daba sentimiento de impotencia y desilusión. Tenía la maldita sensación de jugar al ajedrez con un adivino. No acabamos de ordenar a uno de los nuestros que fuera para tal o cual destino cuando al instante era enfrentado por un par de cazas enemigos. Zafaron los talos, dijo Garrido con alivio. Los Fortín regresan por mínimo combustible. Los aviones se movían y rápido. Y a bordo iban el Napo, Volponi, el Sordo, Mauro, amigos. Seres de carne y hueso con esposas, hijos que conocíamos y que queríamos. Y nosotros con los cartoncitos, dice el hombre. A los aviones en vuelo. Objetivo radial 040, 60 kilómetros. Obstinado, ofuscado por la imposibilidad de no obtener enlace, repetía esta información una y otra vez Olivera. A los aviones en vuelo. Objetivo en radial 040, 60 kilómetros. A los aviones en vuelo, contesten.
burlonas, con una andanada de buses sobre la base, respondían las fragatas. A los aviones en vuelo, a los aviones en vuelo. 2 Mirage 3 más. Los dardos. ¿Saben quién eran los dardos, muchachos? Perona y García Cuerva. Las tripulaciones de Fuerza Aérea volaban un día sí, un día no. En esta oportunidad de la tarde del 1 de mayo, Perona y su jefe, García Cuerva, era la segunda entrada en Malvinas que hacían. ¿Me escucharon? La segunda entrada. Y por si algo faltara, García Cuerva no tenía que estar ahí. García Cuerva tenía una edad y un rango que lo bajaba de los aviones, pero era instructor de muchos pilotos que iban a la guerra, así que él pidió un avión para acompañar a su gente a la guerra. Recuerden este nombre, muchachos, por aquellos que no tengan fresco el relato de Malvinas. García Cuerva, segunda misión del 1 de mayo. Los dardos. A los aviones en vuelo, seguía Olivera obstinado. En un intento desesperado tira las bolsas que cubrían la ventana. Abrió, mirá vos el tipo desesperado, abrió la ventana y empezó a gritar con la radio en la mano desde la ventana, como si eso pudiera mejorar el hecho de escucharlo o no. A todo esto de los dardos, 2 aviones Mirage 3, la gran esperanza argentina, los cazas más veloces y mejores equipados que disponíamos, se pusieron en una situación favorable para enfrentar a una patrulla de Harrier. Del radar piden instrucciones, dijo Garrido. Que los derriben, que bajen como puedas a esas mierdas, respondí con un odio concentrado. Me coloqué unos auriculares para no oír los gritos que continuaba profiriendo Olivera y seguir las alternativas del combate. Es ahí cuando escucha las comunicaciones entre los 2 aviones que formaban la escuadrilla Dardo, Perona y su jefe, García Cuerva. Bandidos a la 1, vamos a darles. 2, esa es la voz del jefe dándole órdenes a su numeral. Dice que por la radio se oyó llena de coraje la orden del capitán García Cuerva, el jefe de los Mirage. El centro de información y control se sumergió en un repentino silencio. Hipnotizados, todos observábamos los triángulos movidos por Garrido y por Suárez. Los ojos seguían los triangulitos y me miraban a mí porque yo había dado la orden. Yo podía verlos a ellos. Oía las voces de los radaristas, las instrucciones breves que transmitían, las opiniones que intercambiaban. Los imaginabas encerrados en la cabina oscura, expectantes, fascinados por los desplazamientos de esos puntos brillantes que cada vuelta de antena se reflejaba en la fosforescencia de la pantalla circular. ¡Ahí cae una! ¡Vamos todavía! Un controlador de radar gritó eufórico y el grito me llegó tan fuerte por el cable que casi me revienta los tímpanos. ¡Vamos todavía! Grité igual que si hubiera sido un gol. Cuando festejábamos locos de alegría y comenzábamos a abrazarnos, capté un no angustiado proveniente del radar. Yo repetí no, descargando un puñetazo sobre la mesa. Mis acompañantes dijeron no y se callaron. Pude oír el silencio, el cañoneo. El numeral había sido derribado. Perona, que después es rescatado con vida. García Cuerva, corto de combustible, solicita aterrizar de emergencia en la pista de Malvinas. Que ni se le ocurra aterrizar, recomendó Olivera, que no había desistido de hablar por radio con nuestros aviones atacantes. Además de los cráteres de la mañana, la base continuaba bajo el ataque de las fragatas. Quisimos advertirlo, pero perdimos contacto radial. En las cercanías lo recuperamos. Hice un último intento. Hágale que se llegue al norte de la pista, que enseguida lo vamos a recoger con un helicóptero. Dije al borde de la desesperación mirando al gordo Suárez. 3 veces hicimos transmitirle la orden de abandonar el avión, convencidos de que estaba perdido. El piloto insistió en aterrizar. Yo estaba debajo de las nubes, a la vista del aeródromo. ¡Alto el fuego! Ordené. Jorge transmitió la misma orden a la artillería. ¡Alto el fuego! Aviones atacantes por el oeste, nos llegó un aviso por la red de infantería. No, es el nuestro, advirtió Cacho. Avísenle que están confundidos, nos atacan. ¿Qué pasa que no tira la artillería? Repetirles que alto el fuego, y terminó Olivera mirando a Jorge Pasolini.
¡Alto el fuego! Por Dios, alto el fuego. Me pareció escuchar interminable la orden transmitiéndose por la red de la artillería. Y tipos que no entendían nada que repetían: ¡nos atacan! ¡Alto el fuego! ¡Es un Harrier! ¡Los cañones de los barcos! ¡Alto el fuego! ¡Nos atacan! ¡Es un avión nuestro! ¡La artillería que dispara! Lo único que alcancé a escuchar fue: no me tiren, hijos de puta. Fue lo último que dijo García Cuervo antes de morir. En medio de todo eso, alguien me dice: ¿qué instrucciones le damos al rubio? ¡Ey, señor! ¿Qué le decimos? Que ataque únicamente con ventaja de altura, respondió Cacho en mi lugar. Yo estaba groggy. Ni recordaba que el rubio, en la sección de Mirage 5, hacía 3 minutos que había enlazado con el radar. Oliver estaba igual. En la ventana ya había enroquecido de tanto gritar, con los ojos rojos, brillantes, a punto de destrozar la radio. Nuevamente me conecté. Se me reactivaron las neuronas y volví a calzarme los auriculares para escuchar el diálogo entre los radaristas y los aviones. ¡A la vista!, dijo Leónidas Ardiles, el piloto de la sección rubio. La voz le sonó tranquila, como si estuviera en una práctica. ¡Guarda que los Harriers son 2! advirtió alarmado el contralor del radar. Un grito. Una inacabable queja llegó hasta la médula de los más recónditos de mis huesos. Sebastián Iriarte, decía Cacho mientras segundos después, todo resonaba en mí. Habíamos escuchado el grito de muerte de Leónidas. Yo había quedado con la boca abierta. Detrás de la última exclamación de Ardiles había arrojado los auriculares sobre los cartoncitos. Con la frente apoyada contra el mapa de Malvinas, sin darme cuenta me había tapado los oídos. Una punzada aguda me atravesaba el cráneo. Otro más, la putísima madre, otro más, maldijo Cacho. El observador del puesto 7 dice que vio caer el avión de Leónidas en la isla Bongoville. Una escuadrilla está bombardeando los barcos, señor. Por el receptor del ROA, Red de Observador del Aire, sonaron nítidas, llenas de entusiasmo las palabras del observador. Una formación de M5, de Dagger, arremetía contra los buques que desde hacía 2 horas cañonaba a la base aérea. Este es el ataque que vio Borgovelo, que nos relataba el martes pasado. El ataque de estos aviones, único éxito concretado aquella tarde, fue presenciado por nuestras tropas desde las trincheras costeras. Que algarabía, me contó más tarde el gordo Rivera, el turco, se refiere a Zeinaldín, hizo tocar la corneta al compás de a la carga. Cuántos gritos, cuántas vivas a la patria, qué alivio ver alejarse humeantes a las poderosas fragatas. Pasadas 2 horas de intensas operaciones, nuestros aviones comenzaron a arreglar. Aquellos que se ponían en comunicación directamente les decíamos que se volvieran, que regresaran a sus bases. Media hora después, las fragatas eran un recuerdo perdiéndose en el horizonte. La batalla del 1 de mayo había terminado. Esa batalla del 1 de mayo dejó 14 muertos para las fuerzas nacionales. Todos, absolutamente todos, ese 1 de mayo, de la Fuerza Aérea. Nosotros elevamos una oración por ellos. Acabamos de recibir el llamado del amigo Borgovelo, que estaba muy atento, y dice que él era muy amigo del Comodoro Viana, que fue el tripulante el comandante, de la tripulación del TC-68. Y acá me corrigen, y no debe faltar quien pida algún día de arresto para mí también, la primera baja del BIN 5, el 1 de mayo. ¿Quién dio este dato, Frank? Aymara, José Luis. Aymara. José Luis. No me deja pasar una, José Luis. Listo, José, gracias, viejo. Bueno, muchachos, se nos terminó el programa. La semana que viene, si tenemos oportunidad, vamos a poder hablar con uno de esos, de los miembros de la red de observadores del aire. Unos señores a los que dejaron abandonados en distintos lugares de las islas para que transmitieran lo que veían, ¿sí? En aquellos lugares donde el radar no alcanzaba a dar información a nuestra gente.
Así que confiamos en poder comunicarnos con él en Córdoba. Se lo agradecemos también a Jorge Cruz, como el día de hoy, y a don Emilio Frankenstein, que nos acompañó. Les agradezco mucho a ustedes, a Marcelito y a Gabino por estar esta noche acá. Y nos despedimos hasta el martes que viene con las noticias de Bahía Blanca. Siempre, siempre, siempre con Malvinas en el corazón. Buenas noches. Desde San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite AM 600.